así, a ritmo de Maese Baterín de este crucero por Henares, recibimos hoy a Esteban Provencio porque hoy nos va a llevar a conocer más este río Henares, que desde Sigüenza hasta Azuqueca va atravesando nuestra provincia y que está lleno de anécdotas. Muy buenos días de nuevo, Esteban, gracias por venir y gracias por esta investigación que te has marcado sobre este río tan nuestro. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, desde Sigüenza, desde la localidad de Horna, bueno, en Sigüenza hasta Azuqueca, en la provincia de Guadalajara, y termina en la Comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo, desembocando en el Jarama. Pues la verdad es que es uno de los ríos, quizá el río que más condiciona la provincia de Guadalajara, aunque hay muchos. Está el Sorbe, sobre todo, que nos da el agua que bebemos, pero yo creo que es el que más nos condiciona para bien, porque es el que junto con la autovía y junto con el tren que corren paralelos al discurrir del Henares forma esa parte más desarrollada de la provincia y que conforma una de esas dos Guadalajaras en las que por desgracia está dividida nuestra provincia, la parte más desarrollada y la parte menos poblada. Vamos a ver. El río Henares, como he dicho, sabes que nace en la provincia de Horna y nace en una pequeña la laguna, provincia de Horna, ya has hecho la provincia de Horna, en el término de Horna perteneciente a Sigüenza, y nace en una pequeña laguna. Para los que no hayan visto el nacimiento de Horna, uno cuando dice, bueno, vamos a ver el nacimiento de un río, se cree que es en una gran charca, en una laguna, algo como muy grandioso. Y yo cuando fui al término de Horna digo, hay que ir a ver el nacimiento del Henares. Entonces ves que es una laguna, una charca, está debidamente identificada. O sea, que el Henares, digamos que no tiene... Pero porque no se me oye, yo siempre tiendo a subir el micro, entonces... si subimos micro no se nos ve la cara, y con lo mono que vienes hoy... Claro, pero es que luego Milos se me enfoca y tal, se me ve la calva y tal... Las cosas que tiene el director. Claro, pero no, bueno, en fin. Entonces... Yo vi y espero que no se me enfaden los habitantes de Sigüenza y de Horna, como me decepcionó un poco. Uno pensaba que el río, que eso era más, y bueno, era ya te digo, como una lagunita, y cómo esta lagunita de la que va manando el agua poquito a poco, se convierte luego en 160 kilómetros que los ríos condicionan la vida y reparten tanta vida, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante que todo el mundo vaya, lo conozca. Y otra cosa, ¿sabes? Tú, José Luis, que eres muy inteligente, sabrás de dónde viene el nombre de Henares. Pues no exactamente. Yo creo que Henares era como una especie de prado, de pasto o algo así. Sí, por ahí va la cosa. Henar es un campo de heno. Ah, claro. Es un campo de heno, que es un cultivo que antiguamente se practicaba en esta cuenca, en la cuenca del río. Ajá. El heno que se le daba a los animales, sí. y los campos de heno eran henares, sí, claro. Y de ahí viene el nombre. Sí. Bueno, otros datos que se pueden encontrar en cualquier libro, que nace a 1.220 metros de altitud, recorre 160 kilómetros, 124 de ellos en nuestra provincia, y termina muriendo en el Jarama a la altura del término de Mejorada del Campo. Como digo, estos son algunos datos ya conocidos, todos datos que creo que no está de más recordar, pero lo que me gustaría de verdad es contar algunas cosas ligadas a este río que no son meramente datos, ¿no? Que yo creo que son más vivencias, ¿no? ¿Sabes, José Luis, que antes, cuando no había piscinas, la gente, no hace mucho, se bañaba en el río, y el Henares no ha sido una excepción? A mí, gente de Guadalajara, gente ya de toda la vida, como lo que se dice, me han contado que venía... sería quizá por los 50, 60 o quizá más tarde, venía gente de Madrid expresamente a Guadalajara, a la ciudad de Guadalajara, a bañarse en el río Henares. Y eso era una fuente económica bastante importante para los comerciantes de la ciudad. Oye, que te vienen a comprar carne para luego hacerse sus barbacoas, que te vienen a comprar tal, ¿Por qué? Porque la gente venía a bañarse en el río.
y que sería, me imagino yo, pues había que como, merendar, claro. claro, como una de las playas de Madrid. Al que no le llegaba un coche para subirse a Sacedón, le llegaba el ferrocarril para venirse a Guadalajara y bañarse en el O en río. su coche, pero claro, el ferrocarril llegaba, el Claro. ferrocarril, pumba, te bajabas y estabas en el río. Y eso era importante. Yo he visto fotos antiguas de gente en Azuqueca bañándose en el río. Sí. Estaba un poco más lejos, pero bañándose en el río. Por cierto, que me han dicho que se cruzaban la Nacional, o lo que es la autovía, como si tal cosa. Dices, Sí. si es que antes no pasaban coches. Y he visto gente que se hacía, cruzaban la Nacional, se paraba en la misma Nacional, se hacían fotos y luego seguían. Eso es impensable ahora mismo. No, evidentemente. O sea, Pero se claro. cruzaban la Nacional como si tal cosa, se bañaban en el río, que antes un día muy señalado era el 18 de julio, porque se claro. celebraba el levantamiento nacional, era un día muy señalado, era un día que se iba de fiesta y tal, se iban a bañar en el río. Y bueno, ejemplos de estas fotos antiguas las tendrán en Guadalajara, las tendrán en Sigüenza, las tendrán en Junquera. Sí. También he visto fotos de gente bañándose en el río, gente de los manantiales, y esas no hacen mucho. O sea, porque sabes, en los manantiales Sí. que está justo al lado Sí. del río. Luego te voy a decir por qué se llama el barrio de los manantiales. Sí, dímelo ahora. No, porque es que luego enlaza. No vamos enlaza. a dejar. Vale. Luego o sea, enlaza. para el espacio, venga. Pues Otra continuamos. cosa curiosísima, que para mí, lo mismo, pensáis que es una tontería, pero a mí me resultó curiosísima. ¿Sabes que en Sigüenza, el campo de fútbol del Sigüenza, Sí. La Salceda. se llama La Salceda, Sí. y está justo al lado del río Henares, ¿no? Y bueno, hace años, en mi época de cronista deportivo, pues iba a cubrir los partidos ahí, ¿no? Y bueno, pues siempre que juegas al fútbol, pues se van los balones pues por detrás de las porterías, Se o se van ahí se escapaban. Y llegaba al entonces río, no me digas. llegaba al río. Y allí era normal que el balón se les fuera. Tenían preparado una especie de percha, una especie de gancho, como con una cesta en la punta. Se iba el balón al río y ya tenían preparado el gancho, iban a la orilla del río, lo cogían. ¡Hala! Que sigue el partido. Me pareció curiosísimo, pero muy útil. Pero muy útil. No te vas a meter al río, además, con las temperaturas, que sabes lo de Sigüenza este fin de semana, Sí, que ha dado la mínima nacional. 10. Pues no te vas a meter al río con esas temperaturas, con la percha. Aquí un artificio y se le devuelve el balón a los chicos de la Bueno, Salceda. pues lo que me gustaría hablar también es de una relación curiosa, muy curiosa del río Henares, que es con la aviación. ¿Con la aviación? Con la aviación. Claro, ¿Sabes? ¿Ya lo circunscribimos a la aeroestación? Empezamos con la aeroestación. ¿Y después nos vamos a la Cequilla, puede ser? No, bueno, no podremos ir. Venga, vamos a ver. ¿Sabes que la aviación, por lo menos la aeroestación, comenzó aquí en Guadalajara y lo hizo en los terrenos que hoy ocupan el barrio de los Manantiales, justo al lado del río Henares? Los manantiales se llaman los manantiales por las grandes balsas que había, grandes balsas de agua que había bajo el subsuelo, que era utilizada por los militares para la producción de hidrógeno. Eso es. Para la producción de hidrógeno para los globos. Entonces, por eso se llaman los manantiales. Entonces, un testigo... Sí, había escuchado la anécdota. Y ahora sí, sacarían agua pura del subsuelo, mediante electrolisis se rompían la molécula y la descomponían entre oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno se usaba para los aerostatos, porque es mucho más ligero que el aire y lo que les hacía subir. Un testigo de esos inicios, por cierto, que eran varias las visitas de Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia. Un testigo de esos esos inicios fue el cuartel de Henares, que hoy convertido en un centro de familia en el barrio de los Manantiales. Bueno, pues ahí está el parque de aeroestación, primero con globos aerostáticos, dirigibles después, y luego ya con aviones a motor, que sabes que por la existencia de aviones a motor, se construyó también la Hispano-Suiza. Por esa... Sí, comenzó fabricando automóviles y después se hizo aviones a motor, armamento, etcétera. Bueno, pues todo eso está ahí,
junto a Lenares, en los manantiales. Pero hay otra historia que relaciona, y ahí es donde te me has adelantado, el río Henares con la aviación. Y es justo en Azuqueca, en la finca de la Cequilla. Algo había oído, no me he adelantado, ¿eh? Porque allí funcionó un aeródromo secreto republicano durante la Guerra Civil. Señala, bueno, eso lo hemos oído bastante de boca en boca, pero yo me he fijado en unos escritos de Herrera Casado que el edificio de la finca de la Cequilla ahora está actualmente muy remodelado respecto al original. Y cito palabras textuales: porque durante la Guerra Civil sirvió de albergue a los oficiales y aviadores de la Unión Soviética, que en los llanos de junto a Lenares tuvieron un pequeño aeródromo. Así es. Entonces lo utilizaron como cuartel, quedó hecho una ruina, el palacete, que por cierto es bastante bonito, quedó hecho una ruina, luego lo remodelaron, y ahí tenían un aeródromo, que era un aeródromo secreto. Bueno, secreto militarmente, sí. Todo el mundo conocía que ahí había un aeródromo republicano de las fuerzas de la Unión Soviética, en los llanos junto a Lenares. Entonces ya tenemos ahí dos vinculaciones del río Henares con la aerostación, con la aeronáutica, con la aviación. Y si te parece, me gustaría hablar también de un aspecto también histórico, aunque quizá un poco trágico, del río Henares, como son las inundaciones. Todo río, aunque sea con el paso de los años, dice, este río no se ha inundado nunca. Tú espérate 300 años que alguna vez se inundará. Sí. Por estadística, por probabilidad, ¿no? Yo he localizado un estudio que se llama Los riesgos geológicos en Guadalajara, inundaciones y terremotos, realizado por Díez, Garrote, Rodríguez y Giner, que estudia terremotos e inundaciones en los últimos 3 siglos. Y dice que se han producido más de 30 inundaciones en la provincia de Guadalajara. Y en los referentes al río Henares, por ejemplo, hay una reseñada en Sigüenza, 2 reseñadas en Sigüenza en 1877 y en 1781. En Guadalajara capital se produjo una inundación del 16 al 22 de febrero de 1936. Dice, el río arrastra varios postes eléctricos y afecta a una central y un puente, produciendo cortes de electricidad. Luego hubo otra del 22 al 26 de enero del 41 y una más del 2 al 6 de marzo del 47. El 7 de septiembre del 49 también. Hay otra en el 47 en Sigüenza, en Guadalajara capital en el 90 y en el 97 en Guadalajara y en Azuqueca. Estamos siempre hablando únicamente del río Henares, porque luego ha habido otras en otras partes de la provincia con otros ríos. Yo me han contado... Incluso aquí en la zona que nos ocupa, en la zona del corredor del Henares, sí hubo inundación, pero no que el río se desbordara, sino que vino de arriba, lo que es... Del canal. Del canal. Lo que se desbordó fue el canal y buscando el río, pues se llevó por delante... Se llevó... A mí me han contado que no sé cuál de estas serían, porque no me cuadra muy bien, me lo contó mi padre, no me cuadra muy bien con las edades, que han visto llegar el agua del río hasta las puertas mismas de la estación de trenes. Hasta las puertas mismas de la estación de trenes. Son muchos metros cúbicos. Muchos metros, pero seguramente la gente... siempre, yo creo que lo digo en todos los programas, mucha gente lo recordará. Sí. Pero es verdad, es verdad. De refrescar la memoria. Pero... Sí, es verdad que mi padre siempre lo dice. Yo lo he visto, pero... Tendría que tirarle de la lengua a tu padre. Sí. Yo lo he visto y lo recuerdan muy bien, pero yo no sé, la verdad es que no me cuadra. Pero siempre lo dice. Yo he visto el agua del río llegar hasta las puertas mismas de la estación. Y fijaros que es enorme. Bueno, no existía la mota del río Henares, o sea, no la mota del parque. Bueno, sí, claro. Era mayor. Pues el río Henares, ¿tú sabías que fue cantado por Alfonso X el Sabio en una de sus cantigas? Ahí me pillas. Se llama la garza del Henares y narra pues el milagro de que venía por aquí el rey a cazar y
y abatió una garza que cayó en el río, que venía muy crecido, y fue un súbdito suyo a cobrar la pieza para el rey, pero no podía salir, se iba a ahogar, tal, y imploró a la Virgen María que le salvara, y le salvó, y eso lo relata Alfonso X de Sabio en una cantiga que está musicada, me parece que la tengo por aquí. Vamos a ver cómo suena. Hay muchas versiones, a ver si esta suena bien. La acabo de encontrar así. No me ha dado tiempo a prepararla antes, pero vamos a ver cómo nos suena esta garza del Río Henares. Así es. Bueno, esta es música, no sé si también tendrá la letra, pero sí, el rey sabio también habló de nuestros ríos Henares. Y hay una cosa que se te ha pasado, yo pensé que íbamos a hablar de... También voy... No, dila. El puente colgado del río Henares, ese polémico puente colgado, a mí me parece un lugar precioso, una obra modernista una obra modernista que desgraciadamente se está perdiendo en la localidad de Azuqueca, está en unos terrenos privados, pero no sé, yo creo que quizá se debería hacer algo para salvarlo, porque es una obra de arte, pero bueno. Está muy deteriorado. Está muy deteriorado. Es un puente para cruzar el río entre lo que sería, o sea, llegando hacia la Cequilla. Lo ordenó construir esta finca que es privada, todavía sigue siendo privada, y que lo ordenó construir don Valeriano Madrazo Escalera. Claro. Que en su día, el propietario a finales del siglo XIX. Claro, a mí me parece que es un magnífico exponente, por ejemplo, pues del modernismo como obra civil allí en nuestro entorno. Pero ¿qué ocurre? Sigue en manos privadas que lo están dejando venir abajo. Y si el ayuntamiento o cualquier institución pública o gubernamental no puede hacer nada. En tanto en cuanto el puente, ya las tablas originales pues están todas como una boca careada, tablas sí, tablas pero no. Lo que sí es una lástima que se sí me gustaría sí que me gustaría resaltar es la obra de conservación que se ha hecho, seguimos en Azuqueca, con la antigua depuradora, las balsas de decantación de la antigua depuradora. Ya sabes que hace mucho se ha convertido en una reserva ornitológica natural, aprovechando las balsas de decantación junto al río Henares, y eso se ha convertido en, yo creo que en un ejemplo de recuperación de hábitats, en un ejemplo de recuperación de fauna que puede ver todo el mundo simplemente llamando al ayuntamiento de Azuqueca. Ahí hay un montón de patos, un montón de anfibios, incluso hay zorros, incluso hay... bueno, es como llamaban, si los ríos son estaciones de paso o autopistas de vida salvaje, pues esas lagunas pues son como zonas de descanso, zonas de nidificación, zonas de recreación de vida, para que la vida continúe, y es muy interesante ver lo que se ha hecho en todos estos años en Azuqueca. Hay una foto muy bonita, porque cuando tú te vas por la parte de detrás de esas lagunas, ¿sí?, se puede hacer una foto y tú ves el agua, los patos y al fondo las chimeneas y toda la industria de Azuqueca. Y ese contraste es precioso, porque donde parecía que la industria se iba a comer toda la naturaleza, se ha recreado la naturaleza. Es precioso. Yo les recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlo. Sí, es precioso, y simplemente con llamar al ayuntamiento de Azuqueca, creo que es un sábado al mes, no lo sé, eso ahora me falla. Se recuperan cigüeñas, bueno, hay estudiantes que vienen de otras partes del mundo a hacer un campo de trabajo, se hacen a lo mejor refugios para animales, hay peces, es encomiable la labor que últimamente se hace ahí. Estos años de atrás ya leí yo en un par de sitios que estaba habiendo riesgo porque comenzaban a proliferar los mapaches en la zona. Yo también lo he oído. Sí. Yo también lo he oído. Que el mapache no es una especie autóctona de esa zona, pero claro, en esa zona y en
todo el río Henares, ¿cómo se llama? También en la zona de Madrid, una zona que no me sale, pero sí lo he oído, pues porque alguien lo abandonó. Es el peligro que se tiene cuando una especie se abandona y una mascota que es muy simpática, pero cuando ya se adapta y entonces cría. Yo sí lo había oído, y el mapache es una especie invasora por toda esa zona y por el parque de sureste, puede ser en Madrid, parque del sureste, por ahí y por el río Henares, y es una especie predadora que es muy voraz, además, o sea, que muy voraz, porque esa carita tan rica y tan simpática, pero tiene que comer, y si se tiene que comer, tiene que comer y no tiene, y él mismo no tiene depredadores, o sea que campa a sus anchas y punto. En fin, pero bueno, luego la manaza del ser humano, pues sí, tiene muchos animales. Yo una vez yendo por la zona de las lagunas de la reserva ornitológica, me encontré se había escapado una tortuga. Una tortuga. Cogí y la devolví, porque ante la esta de llevártela a tu casa, ay, qué bonita, no, las tortugas tienen que estar donde tienen que estar. La devolví a la zona de las lagunas, a la zona del río, pero yo desde aquí hago un llamamiento a la gente que quiera ver eso, que se acerque un día, que pida cita, porque realmente les va a gustar. Seguramente que sí, y como les va a gustar todo el río Henares, desde Horna hasta su desembocadura en Mejorada del Campo. Muchísimas gracias, Esteban Provencio, por este paseo. Nosotros nos vamos a quedar escuchando este cruce por Henares de Maese Patrín, también de Azuqueca, claro, les tengo que hacer algún guiñejo, y recomendando, eso sí, la página Oye, me has dejado con lo de la garza del Henares de Alfonso X, si es que siempre me sacas algo de la historia que me dejas descolocado. Que va, pobre de mí, si yo simplemente cosas que escucho, tú me cuentas unas cosas, yo te cuento otras, de eso compartir información. Lo que decía, azuquecasos.blogspot.com, para aquellos que quieran saber más sobre este magnífico puente que si nadie lo remedia se nos va a venir abajo. Vamos a las noticias. Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.